Y aquí estamos en el punto de control número 2. Si habéis visto en la primera hemos hecho un gran resumen, muy a grosso modo, en apenas hora y media, 2 horas, lo que es el prólogo de 11 sesiones. Para este vamos a intentar hacer menos. En cuanto a la duración, no lo tenemos estipulado, pero es verdad que no vamos a cubrir las 10 sesiones que hay actualmente de la gran campaña de The Genesis que puedes disfrutar ahora mismo. Si estáis viendo este vídeo, muy probablemente estaremos ya muchísimo más avanzados en la sesión número 10 en adelante. Me acompaña, por supuesto, mis queridos compañeros, también jugadores de esta magnífica mesa. ¿Y cómo va a estructurarse este? Ya que primer punto de control que hemos hecho, lo hicimos un poquito improvisado. Fue algo que salió durante una charla, íbamos a jugar, pero decidimos dedicarlo a hacer una especie de segunda, tercera sesión cero, en el que íbamos a hablar un poquito de todo lo que hemos hecho hasta la fecha. Y ahí surgió la idea de punto de control. Y para este sí que vamos a tenerlo un poquito más concreto, más estructurado. Yo voy a ir soltando elementos importantes de la trama, y entre todos vamos a ir construyendo un poquito. Así que no tengáis miedo de pisarme, de mandarme a callar, porque esto ya es una especie de tertulia / podcast. Vamos a ir con la primera sesión. La primera sesión se tituló como Nuevos Comienzos, muy en la línea de mi originalidad. Cuando se trata de una campaña nueva, pues son nuevos comienzos. Y esta primera parte de la sesión la acapara el foco principalmente Anrit. En esta, pues nos encontramos en Venecia, en la ciudad, una de las ciudades más importantes de Purgare, de toda esta región prácticamente dominada por los italianos en The Genesis, en la época en la que estamos actualmente. Pero en vez de encontrarnos en Lucatore, que quizás sería como la capital o la ciudad más importante y emblemática de cara a los anabaptistas, nos encontramos un poquito más hacia el norte, en Venecia. Venecia es esa ciudad completamente diferente a lo que podemos ver a día de hoy. Es una ciudad cuyas aguas de los canales han sido drenados, dejando ver esas catacumbas totalmente tapiadas y tupidas de barro, lodo y probablemente mucha historia cadavérica del pasado. Y nos vamos a un lugar que ha sido regentado por los yehamedanos, que lo han convertido en una especie de balneario, unas termas yehamedanas. En este caso se llama Le Méridien. Y aquí vemos varias figuras. Vemos a la figura de Anrit, que nos presenta esta africana nubiana, tan lejos de África de su hábitat, de su lugar. Junto, viendo delante de ella una mujer que más adelante pasará a ser alguien muy importante, que desde el primer momento ya no lo presenta. Y también verá por primera vez la implicación de lo que llaman los catalanos, los guardias catalanos. Anrit, estás ahí en las termas yehamedanas, ves a esa mujer. Recuerdo que te describí que era una mujer rubia con uñas pintadas verdes jade. Luego te diste cuenta que sus ojos también son del mismo color. Y ves esa visión, que creo que es lo interesante de tu nubiana, ¿no? Ves esa visión en la que estos guardias catalanos se echan la puerta abajo para llevarse a esta mujer. ¿Cómo fue esa primera sesión? Esa primera escena. Pues esa primera escena fue perdona, algo aparentemente que iba a ser una escena de presentación a novena, y que luego a lo largo de la trama hemos ido viendo que Fredrik no da puntada sin hilo, que todo lo anota y que se convirtió en última instancia, se está convirtiendo en un momento muy importante. Una de las condiciones que tenemos cada uno de nosotros, pues son pequeñas proezas que podemos realizar, y una de las que tiene Anrit es que puede llegar a tener visiones de cosas que pueden suceder unos minutos antes. Entonces, al llegar a Le Méridien, tiene una especie de visión, ya las ha vivido antes, reconoce cómo funcionan, en la que va a entrar un grupo de mercenarios a ojos de ella, porque acaba de llegar a la ciudad y todavía no conoce mucho la idiosincrasia de cómo funciona todo, que van a querer llevarse a esa chica, que a ella hay algo que le ha llamado. Entonces, como percibe que eso va a suceder dentro de unos minutos, se acerca a ella y decide ayudarla y dice: van a venir a por ti, quiero salvarte, y la llevo a la puerta de atrás y la llevo fuera. Aparecen esos personajes que no dejan de ser, luego lo supe,
pertenecientes a una de las familias más poderosas de Venecia, los Catalano, y venían en busca de ella. Como yo la había sacado de allí, pues no la encuentran y marchan, y al marchar la hago volver a entrar, y allí entre nosotras dos se empieza a crear un vínculo que a la postre, desde luego, entre nosotras dos ha sido muy importante. Hace un vínculo importantísimo, tan importante que hasta la actualidad, adelanto ya, de que Henrit y Viana, esta mujer que se llama Viana, es uña y carne, en el sentido de que hay un momento en el que ella posa sus manos sobre las tuyas y te deja un poquito de esa tintura verde jade de sus uñas, como si ya incluso el propio destino que crease un ancla entre vosotras dos. Incluso te diría, y apelando a lo que comentaba antes de la espiritualidad de Henry, que es algo de más allá de uña y carne. Hay algo realmente que emana y que hay un hilo conector entre nosotras dos que va más allá de lo físico, de lo incluso que se pueda comprender. Luego de esto, es verdad que ella después te cita para que vayáis a lo que llaman la tintoria, o la tintoria, todavía no sabemos exactamente la pronunciación correcta porque en cada sesión hacemos diferente, pero es un lugar de fábrica de pigmentos de color en el que Viana, como en agradecimiento a Henrit de lo que ha ocurrido y esa extraña conexión que se ha creado tan inmediata y con tanta confianza y tanta fuerza, le quiere mostrar uno de los cuadros que a priori, quiero recordaros, que fue una especie de encargo de Abondía Catalano que le había hecho a Viana. Un encargo en el que ella no estaba muy orgullosa o no se sentía especialmente bien. Pero mientras esto ocurría, en otra parte de la ciudad, mientras tanto, estábamos viendo a Concordia, que estaba en lo que sería el futuro de la base de operaciones de este grupo. Estás en la guarida, pero no estás solo. Bueno, en este caso no estás sola. Te acompaña otro de los PNJ. Si para Viana es el vínculo que conecta con Henrit, para ti tenemos a Murcato. Que, bueno, ¿qué nos puedes contar un poquito de esa escena tuya con Murcato y la base? Pues realmente, bueno, nuestro personaje, como bien las personas que han llegado aquí viendo las campañas no son realmente de Venecia, necesitan un lugar donde hospedarse. Y no precisamente consiguen lo mejor. O sea, esta persona, llamada Murcato, que es una ex helvética, que ya de por sí significa cosas muy serias, precisamente, es nuestro contacto que nos consigue, gracias a estos bajos fondos en la que es hábil, donde se mueve, este hospedaje. En la estancia hemos definido más o menos 4 habitaciones, que nos sirve como guarida en las sombras de la ciudad. Y bueno, ahí es donde conozco, además que le gustan mucho las manzanas, a este personaje. Y lo que sería a partir de ahora nuestra zona segura. Aunque no lo sé si realmente para más de uno lo es. Porque no todos duermen aquí realmente. No todos. Murcato también introduce... yo voy soltando detalles que recuerdo por si acaso lo hayamos perdido para la actualidad, para cuando continuemos la campaña. Murcato es esa mujer que, como bien apuntabas, es ex-helvética. Los helvéticos, pues ya sabéis que son cerrados herméticamente, son militares, de piernas a cabeza, pues es muy difícil salirte de esa cepa militar. Sin embargo, ella es una ex-helvética, ella tiene la formación como tal, pero no se dedica ya a ello. Y que ella, como detalle curioso, en partes de su frente, de su cabeza, tiene, bajo su propia piel, monedas, dinares, a modo de refuerzo para esa ausencia craneal, ¿no? Pero ella suelta como 2 perlitas, 2 semillas que genera ya el movimiento de la trama, y es, primero, la fuerte implicación que tienen los aceites elíseos en un lugar como esta. Porque voy a aprovechar este paréntesis para comentar que en Venecia está poblado mayormente por los anabaptistas. No obstante, la familia Catalano son anabaptistas, pero no siguen el dogma de la neognosis, como bien va a apuntar nuestro compañero pronto, le daré paso y nos comentará un poco lo que es la neognosis, sino que practican lo que es la cofradía de la Buena Señora. Por lo tanto, los aceites elíseos está más relegado o más relacionado con la neognosis, con esos aceites que se ponen en el pelo y se acicalan con esos aceites de aceite de oliva, precisamente, en honor a la neognosis, a luchar contra el demiurgo, el cuerpo, los brotes del demiurgo que yace sobre la tierra. Sin embargo, Murcato ya comenta de que los aceites de licio empiezan a tener cierta relevancia en Venecia, puesto que Abondía Catalano
está siendo practicante de la neognosis y no de la cofradía de la Buena Señora. Y la segunda perla que suelta, y es lo que hace que genere esa tensión en las calles de Venecia, es que se menciona por primera vez a Claudia Sforza, con el sobrenombre de la despiadada, que bueno, la iremos conociendo de mano de otros. Y de otros me refiero con Adrien, en aquel entonces. Ya que tenemos una presentación tuya un poco más distante, no solo en lugar, sino en tiempo. Tenemos esa escena un tanto íntima en Lazareto de Vivaco, antes de tomar los cruces hacia Venecia, en la que te encuentras con Lucía y Aurelio. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso? Pues Adrien en ese momento se encuentra en su casa, en Lazareto de Vivaco, donde se asentó hace ya muchos años. Estamos hablando de más de 15 años. Ahí formó una familia y esta escena es básicamente cómo se ve, tras vivir una emanación, se ve la obligación, imaginad lo fuerte que sería, de abandonar su hogar, de abandonar a su mujer, de abandonar a su pequeño hijo y de abandonar a los suyos, porque no son los únicos que se encuentran en ese momento en Lazareto. La escena es una despedida. Es una despedida llena de recuerdos, una despedida amarga, una despedida en la que se quiebra y en la que tiene que recurrir a un antiguo recuerdo, el recuerdo de un momento duro en el que, como tantas otras veces en su época de orgiástico, tuvo que acabar con la vida de gente afectada por el demiurgo. ¿Y qué es el demiurgo? Porque va a afectar a la trama y va a afectar a esa fe que hay en Venecia. Dentro del rito anabaptista, los seres humanos somos mucho más de lo que podemos ver a día de hoy. Tenemos esencia divina dentro de nosotros. Pero el demiurgo, como ser astuto, como Dios implacable, nos ha alejado de esa esencia divina, colándose en nuestro cuerpo y corrompiéndolo, colándose en nuestra mente y corrompiéndola, y siendo el elemental y el escatón simplemente una forma que tuvo de hacerse aún más presente en la tierra que pisamos. Por eso, si queremos llegar a ese ser real, del que somos parte como elemento del gnosticismo, cuando queramos cerrar esa cruz, ese círculo que se encuentra solo relleno en 3 de sus partes, tendremos que luchar contra nuestro ser corrupto, contra esos pecados y esos placeres a los que nos hemos cedido y por los que el demiurgo ha conseguido colarse y alejarnos la divinidad que tenemos dentro. Y Adrien tuvo que matar mucho, tuvo que endurecerse mucho. Y en una de esas, un pobre desgraciado que también seguía este rito, dijo un salmo y ese salmo lo ha adoptado como suyo. Y los suyos, a su vez, también. Entonces, Lucía, para animarle en ese trance, recita junto con él ese antiguo salmo, lo cual le llena de energía y, dejando atrás su hijo, que ya se encontraba dormido, parte hacia Venecia, hacia ese lugar que le guía, esa emanación que tuvo. Las emanaciones no son otra cosa que vivencias no tan claras como las que podrá tener Amrit y no controladas en absoluto, pero que parecen ser mensajes directos o bien de esa divinidad o bien del propio Mesías, llamémosle así, aunque mucho más terrenal, de los anabaptistas, que es Rebus, en su búsqueda incansable de los 4 ríos. Así que parte, pero en cierto paso que se encuentra en esta región al norte de Purgare, se encuentra una anabaptista como él, pero no una cualquiera, sino una muchacha que él adoptó bajo su tutela y que le ha enseñado todo lo que supone ser un orgiástico, un anabaptista. Ella es enviada por Ciudad Catedral para detenerle, para que no se salga de control bajo sus preceptos. De alguna forma se habían enterado de que se iba a ir de este lugar, de Lazareto de Vivaco, y ahí se acaba la escena, con ambos enfrentándose justo antes de desenvainar sus Widenhander y cruzar sus aceros. Se podría saber y se ve claramente de que esto no es una aventura. Adrien abandona porque este viaje es deuda y es también parte algo de culpa. Pero bien, como bien apuntas, Adrien se va a investigar esa posible emanación y no solo se carga el petate con todo lo que necesita para atravesar esos caminos, sino que también deja claro que esta historia viene de antes y viene bastante pesada.
Luego nos vamos un poquito más a una de las partes más peligrosas de Venecia, que es el Buco, toda la región un poco más pobre de la ciudad. Y estamos en la zona más aledaña, quizás cerca, incluso fuera de las pocas y pobres murallas que tiene Venecia para protegerse de ataques de bandidos. Y es Banzo, que ahora mismo te encuentras en una especie de tugurio, con un despertar un tanto curioso, tras esa orgía con ardor que disfrutan tanto los apocalípticos, y que tras conseguir una llave vas a un sótano. ¿Por qué? Porque tienes unos objetivos muy claros. Porque tú, más allá de que querías estar en esa fiesta, tenías otro objetivo. Cuéntanos un poco. Aquí la gente tiene una historia y unos pensamientos muy místicos, muy grandilocuentes. A Banzo todo eso le importa poco, así que efectivamente la primera mañana de esta campaña amanece desnudo, sudado, con resaca, después de una noche de sexo, droga, alcohol y rock and roll no, porque no queda, pero lo más equivalente posible. Pero sí, él vino a este sitio porque recibió un pequeño chivatazo. Y es que en algún lugar de esa casa donde se iba a celebrar esa fiesta, tenían escondido a, según el chivatazo, varios niños con los cuales se trafica abiertamente en esta ciudad. Y es algo que Banzo por ahí no puede pasar, por muchas cosas que iremos descubriendo más adelante. Sobre todo creo que sabremos más de ello en la sesión 6, si no recuerdo mal, después de cierta cosa. Es un tema muy importante para Banzo, así que como puede, le vemos vestirse, investigar un poco ese pequeño tugurio y acaba encontrando una trampilla debajo de una alfombra en la cual evidentemente se mea porque no van a hacer aquí ostentación delante suya cuando el sitio está que se cae a cacho y la gente se muere de hambre, pero bueno. Y bajando esa trampilla acaba encontrando que, por desgracia, llega un poco tarde, porque donde se suponía que tenía que haber muchos niños, ahora solo queda uno de ellos, en una jaula, completamente debilitado, en la última. Y con una vieja asquerosa jugueteando con él y con una jeringuilla, con un líquido negro, del cual también sabremos bastante más un poco más adelante. Por no hacerlo muy largo, hay un ligero enfrentamiento en el cual vemos que Banzo se ensaña un poco con la vieja. Lo cual es raro porque no veremos a Banzo mucho más así en lo que queda de campaña, pero sí que tiene ese pequeño flash de destrucción. Una cosa importante de Génesis es el concepto de los personajes y el concepto de Banzo es la destrucción. Va a destruir lo que haga falta por tarde de conseguir su objetivo, y su objetivo era salvar al niño. Y así lo hizo. Al final acabó de forma un poco gore acabando con la vieja y me llevé al niño a uno de los muchos pisos francos que tiene Banzo, que no, decir que los tiene es hablar mucho porque generalmente son ocupados, pero... Son sitios seguros, según quien lo mire. Sí. Salvas a este niño al que apodas como Crash, que no tendrá cierta relevancia más adelante. Y aquí quizás se muestra o se revela la primera palabra que escupe esa anciana antes de morir, completamente ciega, intentando aferrarse a tu pantalón, y grita ese nombre que se va a quedar, digamos, como eje central de la campaña, que es la Índiga. Pero antes hemos mencionado la tintoría, y a mí me gusta recordar que esta escena muestra un poquito los objetivos iniciales del grupo, y es el arte y el veneno. Aquí podemos ver a Henry y Daviana que se reencuentran delante de este cuadro que ha pintado a ella de una Venecia pre-Escatón, o una Venecia en la que ella soñaba que podría existir en el pasado, aunque nunca la haya podido ver. Recordemos que estamos 500 años mucho después del Escatón, que ocurrió en el 2090 y poco, si no me equivoco, donde se puede ver ese mar azul con ese tono verde. Ahí es cuando ella confiesa que Catalano quería que ella pintase un cuadro para el grande de Abondía Catalano, el padre de esta familia. Y por supuesto, Henry, aquí ya empiezas a soltar tus primeras palabras envenenadas, ¿no?, de contaminar al observador tras horas de apreciar la obra, lo cual
aquí volvemos a rescatar esa palabra, ¿no? Aquí ella te dice que para algo así tengo el color perfecto, la índiga. Esta escena es importante porque ninguna de las dos sabe las intenciones de la otra, ni saben mucho el trasfondo de cada una porque se acaban de conocer prácticamente. Pero es verdad que hay como una conversación velada, ¿no? Con segundas intenciones que ninguna de las dos todavía termina por captar. Pero hay complicidad. Mucha complicidad. Hay los primeros atisbos, ya los hubo en el Meridian, de que la otra persona, había algo de la otra persona en cada una de nosotros que nos atraía, ¿no? O sea, se dice, ¿no?, que cada persona en el mundo tiene a alguien conectado por un hilo invisible que le hace una especie de alma gemela o, ¿no?, o alguien realmente conectado. Y yo tengo la sensación de que esa persona para Rita es Viana todavía. Y sí, en esas primeras citas, pues vamos a llamarlo de alguna manera, posteriores a ese encuentro fortuito en el Meridian, no dejan de abundar en eso, ¿no?, en esa conexión interna. Y Henry, que es muy espiritual, y quiero apuntar una cosa para los que nos están viendo, que es algo que es una hipótesis para todos, yo creo, en la campaña, y ya en el prólogo lo era, es intentar ser divulgativos con respecto al lore del juego, ¿no? Cierto. Me ha encantado, por ejemplo, la entrada de Jordan, ¿no?, hablando de los anarquistas, y estas píldoras de información sobre el lore y sobre los colectivos que se van dando a lo largo de la partida son muy interesantes, ¿no? Sobre todo porque para mí lo poderoso de este juego es el lore. O sea, es lo realmente increíble, ¿no? Y en ese sentido, abundando en la espiritualidad de Amrit y de los anubianos en general, quería explicar, a vosotros ya lo sabéis, pero quería explicar ese concepto del anubiano, ¿no? De ese colectivo que cree en Anubis como un dios superior o como un ente superior que otorgó el hilo de vida a toda la humanidad, y que todos los colectivos y toda la humanidad a lo largo de la historia han ido perdiendo, y solo ellos, solo ese pequeño grupúsculo de norteafricanos, que son los anubianos, han conservado esa conexión de alguna manera con Anubis, ¿no? Que precisamente ese hilo de vida es considerado como el K, ¿no? Esa beneficencia concedida por Anubis, en contraposición con el K, ¿no?, que es el que intenta... perdona, el K y el Ba. Está bien, estaba ahí. No, esa especie de yin y yang, ¿no?, que Yin contra el yang. He hecho K y el K, ¿no? O sea, está fenomenal. Bueno, en esencia, más o menos, aunque el K y el Ba se puede interpretar como el yin y el yang, no dejan de ser lo mismo, solo que uno es el que le da paso al K, por ejemplo, el Ba con la conexión espiritual que comenta, esas conexiones con la gente, y el K como el conocimiento compartido por todo. Aparte de que Henry, en su descripción física, tiene varios tatuajes, y uno de ellos, los más importantes que tiene cada anubiano, son círculos concéntricos en su abdomen que poco a poco se van borrando conforme se van acercando al final de su peregrinaje. Que ese peregrinaje supuestamente acaba en el Cairo, ¿no?, cuando ya quedan solo, cuando se traspasa de los 7 grandes círculos que tiene tatuados, se traspasa el tercero, o sea, pasado el cuarto, quedan 3, ¿no? Tu cuerpo va eliminando la toxina de los tatuajes, básicamente. Creo que Top quería comentar algo. Sí, por favor. Me lo voy a guardar para más adelante, porque tengo una curiosidad que ha surgido de estas personas, de los anubianos, porque son seres muy interesantes, y como voy a volver a decir, Tani, la verdad es que olé por intentar coger un personaje tan importante. Y bueno, no lo has dicho, la gente ha dicho tu inicio, pero también tuviste un flashback de tu personaje de inicio, ¿no? Y también tu inicio, ¿no? El flashback de tu familia y tal. También... Sí, claro, pero todo eso vino después, que es decir, forma parte de la sesión, creo que 8, no sé si o 7, 8, no recuerdo. Sí, hubo flashback ahí bastante cargadito. Claro, es difícil abstraernos por parte de claro, para no revelar tramas más allá de la trama. De no hacer
Deja muy claro la potencia espiritual que tiene tu personaje, como ve el mundo, digamos, de un modo mucho más diferente. Y para apuntar eso también, decir que uno mismo, yo, que no, como he dicho antes, no soy el mayor conocedor del lore, todo esto lo he ido aprendiendo y es muy vasto, quiero decir que no es abarcado de una manera fácil, pero tiene que ir calando, ¿no? Pues es súper guapo y era una cosa que me atraía mucho de los enovianos, ¿no? Y volviendo un poco a la trama, este nivel de espiritualidad digo por no divagar, porque yo hablo mucho. Sí. Esta espiritualidad que emana de Anrit enseguida conectó porque hay algo muy espiritual y iremos viendo en Viana también, ¿no? Muy poderoso. Luego, la sesión concluye. Estos fueron como escenas muy separadas cada uno para que cada jugador se asentara con su propio personaje y con el universo y con la ciudad y con algunos PNJs de apoyo, ¿no? Hasta que al final se encuentran todos. Estáis todos en la base, cada uno ve la base desde su propio trauma y desde su propio rol. Por ejemplo, vemos que Anrit pues, elige rápidamente un cuarto donde quiere estar para establecer sus templos, sus rituales, sus cuencos. Vemos a Adrien que ya empieza a inspeccionar la parte más técnica, empieza a ver la ventilación, las goteras del lugar. Vemos a Banzo, que básicamente está planteándose ya el holgorio del que se va a disfrutar en esta base. Y por supuesto Concordia, la pobre, no ha podido encontrar algo mejor, pero bueno, todos los comienzos son difíciles y esta es una de ellas. Es una escena final en la que, aunque más o menos hay ciertas conexiones entre cada uno de ellos, por ahora no son familia, sino que son piezas que de alguna forma se toleran por necesidad, principalmente económica y por algunos objetivos personales que empezamos a ver en próximas sesiones. Antes de dar paso a la siguiente sesión, algo que queréis comentar de esta primera que se ha podido quedar en el tintero, porque en la siguiente sesión va a ser una mezcla entre la sesión 2 y la sesión 3, ¿vale? Se conectan estas dos, básicamente porque ahí tuvimos un pequeño problema. Estamos grabando la partida, pero justo se me apagó el ordenador y se corrompió la grabación. Por lo tanto, si veis el vídeo de la sesión 2 y 3, hay un pequeño resumen de lo que se perdió. Hay una media horita, 40 minutos de lo que sería la sesión 2 y después ya el resto de hora y media sería la sesión número 3. Yo comentaría algo rápidamente. Sí, justamente, como he comentaba antes, en nuestra como primera llegada a Venecia, tanto como jugadores como nuestros personajes en respecto a Génesis. Bueno, y curiosamente Morcato, el cambio de nombre base muy habitual, le deja una figurilla de madera a Concordia para avisarle de que si nos descubre, vería esta figura chiquitita como un indicio de que nos han encontrado o alguien nos ha escuchado en esta primera sesión. Cierto. No me recuerdo mal. Entonces las cosas se ponen ya un poquito más serias, por lo menos para Concordia, que está llegando y ya las cosas son un poquito más delicadas. Y yo cuento una cosa que quizás no tiene mayor trascendencia en la trama, pero son estas píldoras, estas cositas que se quedan por ahí. Y es que en Lazareto de Vivaco hay un sendero que se llama el Sendero Cirroso, donde Lazareto de Vivaco es el pueblo de donde viene Adrien y por donde, bueno, pues, por uno de los caminos hacia los que se dirige la gente del exterior de ese pueblo hacia el pueblo, hay una infestación de dengue. Y por eso hay gran presencia hospitaliana, y se menciona en algunos momentos los hospitalianos de Lazareto de Vivaco, precisamente para contener esa enfermedad junto con los anabaptistas en el lugar. Ellos con medicinas y ungüentos y los anabaptistas con fuego. Correcto. Ahí está, ahí queda. ese lugar. La hora de Lore. Pues entonces pasamos a la sesión 2-3, titulada Haciendo Amigos. Y aquí más o menos el grupo se vuelve a separar para tener objetivos cada uno independientes. Por una parte, se separan para discutir un poquito el plan inicial, ya que en este grupo, la mecenas del grupo es Concordia, la que ha garantizado conocer el resto de los personajes a través de dinero,
y que ellos pues con este dinero pues van cumpliendo sus propios objetivos, que lo iremos viendo poco a poco. Pero es verdad que una cosa es el objetivo individual de cada uno y otra cosa es el objetivo principal del grupo. Y aquí empiezan a hacer un poquito la idea de vender aceites a la alta sociedad, sobre todo cuando se dan cuenta de que una parte más importante, si antes hablamos del Buco, que es una parte conflictiva de Venecia, pues la parte más rica o la más segura es la Trefontana, en la parte norte de la ciudad de Venecia, donde ahí está pues la gente bastante pudiente y adinerada. Aquí es donde Concordia empieza a echar el ojo, donde quiere empezar a, digamos, a peregreñar la influencia social, meter dinero, nada de cuchillo, por supuesto, porque eso no es de tu competencia. Y ahí lo vemos, ahí vemos más o menos estableciéndose un poco. Creo que aquí lo interesante es esa escena en la que se conoce a otro de los personajes que por ahora no diría que es el más importante, pero es un personaje interesante, que es Ferro, a la que Banzo pudo llevar después de salvar a ese niño, ¿no? de ese sótano. Pues conoces a un señor que se llama Ferro, Carmino Ferro, y te dice que venga, que él puede hacer mucho más de lo que tú crees que podría hacer en un principio. Sí, además, fruto del... Es verdad que Banzo no cree en cosas espirituales, pero sí cree en el poder del azar. Y gracias al poder del azar, ya desesperado viendo que al pobre Crash no le baja la fiebre por más que lo intente, que no está comiendo, que está desnutrido, está deshidratado, sale ya a la desesperada a las calles con el pequeño en brazos, siendo un riesgo tanto para él mismo como para el chaval, como para Crash. Pero le da igual, tira para adelante. Y efectivamente acabamos conociendo a Ferro, que por golpe de azar estaba en el sitio adecuado. Y ahí hay un pequeño rifirrafe porque no somos colectivos que nos llevemos muy bien, de hecho somos como bastante opuestos. Pero vemos que, o consigo demostrarle de alguna forma a Ferro que mi intención no es ni robarle, ni hacerle daño, ni nada por el estilo, que mi interés es que este chaval, que Crash, se cure. Así que pues llegamos a un punto en común. Yo no te robo y no te dejo aquí una puñalada y te robo toda la medicina y tú me cuidas al chaval. Tratándose de Ferro, que es un hospitaliano, aunque no es algo que él ejerza, ya a la edad que tiene, pero sí que hay algo que le pesa a él, y aquí vemos un poquito de ese lore que bien apuntaba Dani antes, de que en las partidas intenten ser también un poquito divulgativas, de enseñar un poco el lore de Génesis, tanto oficial como la propia que nos inventamos durante la campaña, y es que al apellido de Ferro, o digamos el sobrenombre que le cae encima, es Carmino, y Carmino es un apellido bastante importante. Su hermano específicamente es un gran hospitaliano que se encuentra en las zonas de Lazareto de Vivaco, precisamente donde viene Adrian, y ahí vemos, ¿no? Vemos esa implicación, porque en Venecia no hay hospitalianos. No hay como un hospital, no hay un lugar donde la gente de Venecia pueda ir para curarse las heridas. Aquí principalmente son anabaptistas, este culto religioso. Tenemos también los yehamedanos, más dedicados al amor, a la bondad de la familia. Y luego tenemos algunos colectivos menores, como algunos clanes, familias menores. Y los Esforza, que también lo iremos viendo a medida que vayamos avanzando la sesión, los iremos conociendo. Sí que podemos ver algún que otro africano, no solo Anri como Nubiana, sino que también hay cierta presencia, no mucha, pero de neolibios, los comerciantes del colectivo africano. Vemos un montón de apocalípticos, el colectivo del que pertenece a Banzo. Y bueno, más o menos hay una confrontación teológica, porque los hospitalianos curan enfermedades mientras que los apocalípticos disfrutan de las enfermedades, ya que ellos viven en el hoy y no en el mañana. Aquí vamos a tener otro encuentro con Anri y Viviana, sobre todo en los tejados. Aquí se refugian de esa lluvia, mirando todo lo que es Mortopalude, toda esta zona de Venecia también. Y la conexión sigue siendo cada vez más fuerte, ya no solo espiritual, sino también incluso artística. Y es verdad que Viana aquí ya la ves, aunque se trata de un segundo día, la ves que muestra ciertas facetas de su sentimentalismo. La has visto pletórica, la has visto feliz, la has visto confundida, perdida, con la mirada perdida en ese cuadro de esa posible Venecia antigua, pero aquí la ves un poco consternada, como algo triste, ya que se debe a que
no entiendes muy bien qué le está pasando. Ella sí que te dice esa frase que luego tendrá más sentido más adelante, que es la de lo sabrás todo a su debido momento. Ahí, Henry, tú ya te das cuenta de que Viana tiene mucho más de lo que realmente es. O sea, de todas las personas con las que te puedes encontrar, te encuentras con esta que es críptica a más no poder. Pero también lo es Henry, ¿no? Y en este sentido van habiendo a lo largo de las sesiones, ¿no?, pequeños encuentros que no hacen más que afianzar esa relación entre ellas, ¿no? Vale. Ese primer sentimiento que tuvieron. Esta escena en concreto de la que estás hablando no tiene mayor trascendencia que la de que se van conociendo más, ¿no? Y se van conectando y van viendo cada una cosas que le suceden a la otra, incluso empatizando con ello, ¿no? Y es una más. Y cada vez van teniendo más hasta que llegamos a un momento en la época actual en la que estamos ahora, en la que todo cuadra, ¿no? Empieza a cuadrar todo. Y aunque empiezan a suceder una serie de escenas muy bonitas, muy tranquilas, algunas incluso con una despedida dura, lo que ocurre luego es algo que va a marcar mucho a uno de los personajes. Principalmente porque aparecen dos personas, Pérsidas y Galio. Son dos anabaptistas que vienen desde la ciudad catedral con una orden desde Justiciano buscando a alguien. Y a ese alguien lo encuentra. Bueno, primeramente lo encuentra Adrien, que está paseándose con Concordia, y este le dice que se mantenga al margen, que se vaya, que tienes cosas que hacer. Entonces te acercas a estos dos anabaptistas. Sí, lo que ocurre también por parte de Adrien es que con Concordia, al menos hasta ese momento, es algo paternalista. Aprecia sus habilidades, pero sabe de buena mano su fragilidad de anteriores ocasiones en las que se han encontrado, por lo cual quiere dejarla al margen y se mete en un callejón. En ese callejón encuentra a ese tal Galio que no conoce, pero sí que encuentra dos caras conocidas, Pérsidas y Pétir. Uno un orgiástico, pero Pérsidas seguramente un furor ya a estas alturas, hace mucho que no habla con él. Suelen ir así, suele ir un capataz, un orgiástico, alguien avanzado en el escalafón de los anabaptistas junto con algunos seguidores. Él mismo ha avanzado en misiones de búsqueda y captura de esta forma y sabe que están aquí por él. Se les enfrenta y les intenta decir la verdad, y es que ha venido a causa de una emanación, a causa de esas grietas que deja el demiurgo, entre las que se cuela la verdad. Y en el momento en el que se ha pasado, Ciudad Catedral ha lanzado a una de las personas que más aprecia contra él. Y ahora ve además un antiguo compañero. Esto le frustra, le ofusca, y todo termina en una lucha de gallitos, en la que, pues como bien orgiástico que fue en su día, se lanza a enfrentarse a este tal Galio, puño en mano, y Videnhander a un lado. Tanto es así que finalmente algo de esa reputación que tiene entre los suyos aún es guardada, porque si bien se lo querían llevar, y si no se lo querían llevar, queda implícito que quizás debería de estar muerto, ellos simplemente les dejan un aviso en forma de clavarle su propia daga de la Videnhander. Videnhander es una espada a dos manos enorme que usan los anabaptistas, cuyo pomo se desenrosca y termina siendo un puñal. Pues apuñalado y con el pomo perdido en el suelo, queda desangrándose en mitad de ese callejón con ese mensaje claro: no vuelvas a aparecer por aquí. Ese momento en el que te enfrentas a él, te pones a aguantar esos golpes y al final acabas estallado en ira y les acabas escupiendo a ellos un gran discurso en contra de la hipocresía de la neugnosis, de esa emanación falsa que sigue en cada Ciudad Catedral. Y llegamos a ese momento en el que se acercan las patrullas de Esforza y Pérsidas actúa. Se acerca a ti y te clava esa daga tuya. Por lo menos lo hace sin dañarte a órganos internos muy delicados, lo hace muy meticulosamente, como una muestra de fe en el que te promete, de alguna forma,
con ese apuñalamiento de que en Justiciano, en Ciudad Catedral, creerán que estás muerto y te dejarán de perseguir, o eso crees. Adrien se queda completamente inconsciente. Y es verdad que luego Concordia se queda con esa mosca detrás de la oreja. En la que... Hola, Michi. Concordia se encuentra con Anrit, les pone un poquito lo que acaba de ocurrir y ambas se deciden a tirar de ese hilo de la desaparición de Adrien. Pasan por el Palazzo Catalano, primera vez que ya se introduce esta gran figura arquitectónica imponente de la familia Catalano. Un segundito que voy a cargarme un gato. Ya está, no hay gato. Y es verdad que la investigación da sus frutos porque encontráis ya pues esas trazas de cuero en el suelo, os dais cuenta de que Adrien parece que cayó en un lugar pero fue arrastrado hacia otro lugar. Al final acabáis más o menos siguiendo la pista. Aquí el peso de la narración o de las tramas la tiene Adrien porque Adrien despierta y aunque a él le gustaría estar en un lugar mejor, está en un nido de apocalípticos. Se encuentra allí el pobre Adrien atado con las manos a un poste de madera, desprovisto de sus armas, aunque las puede ver, y frente a él una gran fiesta en la que hay reunido bastantes apocalípticos, aunque de todos solo hay una que destaca y es Sira, la urraca. Esa escena con ese recuerdo, ese tatuaje de serpiente emplumado, con esa actitud muy provocativa que solo los apocalípticos tienen como lenguaje. Ese momento en el que ella desea algo de ti y te pone a prueba de alguna manera porque tú estás completamente preso y sabes muy bien que algún que otro corte que te han hecho te han introducido algo que no te gusta. Así que cuéntanos un poco de esa escena, porque sobre todo la figura de Sira, la urraca, porque será relevante para más adelante. Estás muteado. Te quita la venda de la boca. Confuso en ese momento, pero más tenso. De hecho, más tenso que antes. No solo por el apuñalamiento, sino porque ahora sí se encuentra indefenso. Los que antes estaban con él antiguamente fueron compañeros suyos, conoce cómo actúan, conoce cómo se mueven, conoce lo que hacen, pero aquí está en terreno desconocido, en el peor de los lugares, rodeado de ese clan, ese colectivo completamente alejado de la doctrina anabaptista. Apocalípticos, adoradores de esnifar cosas que no deberían. Y bueno, pues se encuentra en lo que para él es un pozo de mierda. Así que lo enfrenta a la urraca, enfrenta a Sira. Esta le intenta seducir de una forma que lo entiende como intento de corrupción, a lo que él no, a Bravucón no le gana a nadie. Y todo acaba de una forma bastante sorprendente. Y es que entre bravuconada y bravuconada, y desprovisto de sus armas y prácticamente gran parte de su ropa, aparece una nueva figura, Claudia Sforza. Irrumpe en el lugar, primero irrumpen tropas de ella y luego posteriormente entra ella, entre un revuelo enorme. Antes de que continúes, ahí tienes una frase emblemática que suelta Adrien. Porque Sira, lo primero que te pide es tu nombre. Y tú decides coger tu nombre y enterrarlo y decir, a mí ahora me llamarán Tajo. Exactamente. En ese lugar en el que se siente tan indefenso, para él ocurre su segundo bautismo, porque los suyos le han dicho que ya no puede ser él. Y él no es que tenga miedo por sí mismo, sino por los suyos. Claro. Si estuviera vivo, si se sabe que está vivo, ¿qué le pasaría a su hijo? ¿Qué le pasaría a su mujer? ¿Qué le pasaría a Yaciel? Si es que aún está entre los vivos. Así que a partir de ahora se hace llamar Tajo, se olvida del apellido Bauman y se olvida de su nombre Adrien. Y en ese momento los interrumpe Claudia Sforza, arrasando con el lugar. Y lo que más se le quedó a Adrien en ese momento fue un chaval.
Sira desapareció, gran parte de ellos desaparecieron, pero había un chaval, uno joven, al cual cogió y trajo un breve interrogatorio en el que parecía que incluso había cierta camaradería con Adrien, a cual acababan de salvar. Ella degolla al muchacho, un muchacho joven, un muchacho que tenía toda la vida por delante para arrepentirse de sus pecados y luchar contra el demiurgo. Y ella simplemente lo degolla para mandar un mensaje a la urraca, a Sira. Ella Él se va del lugar. Ella suelta un discurso que viene a resumir un poquito de que la violencia innecesaria no tiene lugar en una ciudad que, desde su punto de vista, debería estar regida por la razón. Y esa escena enseña que los Sforza, aunque la mayoría de ellos son, por no decir todos, son protectores con la gente de Forza, con la gente de Venecia y con la gente que pague, que hagan la condottiero, que veremos más adelante. Es una escena que enseña que Forza no es orden que conocemos en cualquier ciudad, es orden armado. Y te dejan ir porque no eres una escoria como ellos, te devuelven tus ropas, tus equipajes y te dejan que te vayas y vuelves a la base. Vuelves a la base Febril, cansado. sangrando, delirando. Sobre todo lo que te preocupaba principalmente eran los delirios, porque un corte lo tiene cualquiera y tú, un hombre versado en el combate, lo conoces muy bien, pero es que un corte no ha habido tanta pérdida de sangre como para obtener esos delirios, esas confusiones. Cuando Henry y Concordia vuelven a la base y Tajo aparece, estos corren para ayudarles. En la que Henry podemos ver que hace ya sus tratamientos con algún tipo de sedante con hierba. Él empieza a convulsionar, lo cual ella trata de paliar todos esos sentidos. Incluso le hace vomitar por si ha tenido que ingerir algún tipo de droga que le hayan puesto. También es verdad que aquí ocurre algo muy extraño, sobre todo por Tajo y por Anrit, por esas visiones extrañas, sobre todo Anrit, que puedes ver que tienes una especie de visión fragmentada de ti misma, ¿no? Es como un segundo yo que intenta controlar las cosas, pero eso es, como bien apuntabas antes, una cosa de ver tu futuro, ¿no? Ver tu futuro más inmediato. Y aquí ya empieza, a partir de aquí, de esta escena en concreto, sobre todo Tajo teniendo ese sueño extraño y demás, empieza a cimentarse un poquito uno de los temas principales de la campaña, y es explorar el trasfondo de los personajes a través de lo onírico y de los flashbacks, sobre todo. Todo esto va avanzando en lo que Banzo, la redundancia, tiene ese trato con Ferro, va cuidando de Crash, va viéndolo, ya poco a poco el niño ya empieza a recuperar un poco la fuerza, se confirma el diagnóstico de Ferro de que ha sido envenenado con la índiga. Se confirma y por suerte él tiene tratamiento para ello. El niño poco a poco ya empieza a articular palabra, empieza ya a moverse con más tranquilidad, empieza a comer. Poco a poco Banzo se encuentra bien. Lo que pasa es que es verdad que tú no bajas la guardia. Te encuentras incluso algunos niños apocalípticos e incluso identificas entre ellos un método de comunicación, ya que cada nido apocalíptico tiene sus propias formas de comunicación, otros a través del sonido de cascabeles, otros a través de cartas o de plumas. Y luego hay como un punto de que en ese momento parece algo inocente, pero va a tener su relevancia un poco más adelante, como todo lo que estamos diciendo aquí, pero es una relevancia en la que va a crear un punto disruptor en el grupo. Y el punto disruptor lo va a ocasionar Concordia, con esa aparición en la que Murcato te señala un nombre que puede ser importante en tus listas, en tus filas, para los objetivos que tiene. Te señala a Omar, que es un artífice, no artífice, sino artífice, y que te lo señalan no solo porque puede ser un activo importante, sino que ella sabe, como buena ex militar que es, que ese hombre ha podido ver a Tajo entrar herido a la base secreta. Por lo tanto, el secreto de la base a que puede quedar un poco en preocupación por ello. Por lo tanto, esto deja dos cosas: un futuro aliado, muy probablemente aliados entre comillas, y un pasado que vamos viendo con lo que musita Tajo. Aquí ya se empieza a introducir otros elementos
más relativos a la trama que ya se empieza a construir poco a poco de fondo. Tenemos la índiga de las sesiones anteriores, empezamos a ver el símbolo de los cuervos por parte de la Sira, la Urraca, vemos cómo las fuerzas de la ley y del orden de Venecia, que son los Sforza, hay una figura, entre comillas, podría decirse corruptora, o de ahí empieza a tener sentido el sobrenombre de la Despiadada. Podemos ver ese desdoblamiento del yo, de la identidad de Adrien, que se cambia a Tajo por cosas que veremos. Y vemos también, por supuesto, el trabajo de Anric utilizando todos estos hierbajos y demás que se traen. Pero 3 sesiones y seguimos sin un objetivo común del grupo. Hay ideas, poco a poco se van afianzando relaciones, pero quizás la cuarta sesión tiene un nombre que es bastante evocador y que relata muy bien todo lo que ocurre en esta, y es estableciendo objetivos. ¿Alguien que quiera comentar algo de la sesión 2 y 3 antes de que nos metamos de lleno en la sesión 4? Yo tengo una cosilla muy pequeña, y es que la contraposición, ¿vale? Dentro del pensamiento de Adrien, de Tajo ya en este momento, entre salvadores y enemigos. Claudia Sforza entra y parece ser la salvación contra los apocalípticos, sin embargo, su actuación es completamente despiadada y exagerada para los estándares de Adrien, eso que ha sido orgiástico. Y sin embargo, un detalle, ¿vale?, que no hemos mencionado y que a él se le queda, es que cuando él despierta está vendado y, aun hecho por apocalípticos, por lo cual probablemente por culpa de eso ha acabado infectado, le habían curado. Habían parado la hemorragia. Y la tipa, más allá de que se quisiera acostar con él, parecía que quería llegar a alguna clase de trato. No querían simplemente usarlo y jugar a la dominación y ya está. Entonces, ahí se queda algo, un pozo de quizás ni los buenos no son tan buenos, ni los malos son tan malos. Ahí parafrasearía a Van Soprul. Ese encuentro con Ferro. Ferro confía en Banso por una cuestión muy simple. Si él lo quiere muerto, ya estaría muerto. Por lo tanto, si eres Urraca, si te quisiese muerto, no despertarías. Veremos en qué se desarrolla esto. En la sesión de 4 establecemos objetivos. Y empezamos con un presagio. El presagio que ya poco a poco se irá poniendo las figuras sobre el tablero de ajedrez y empiezan a moverse las fichas de la trama de fondo. Esa visión de Anric, ¿no? Te metes ese ritual y empiezas a tener una visión muy concreta en la que el agua se vuelve completamente negra, esa máscara blanca partida, esos hilos azules que se enredan entre las pieles y los cabellos, y por supuesto esa torre media inclinada que parece la réplica perfecta en miniatura del Palazzo Catalano a punto de colapsar, ¿no? Y esa frase constante de no es tuyo pero ya lo llevas contigo. Y de alguna manera empezamos a entrar en tramas, en partes de tramas que se van a convertir ya en centrales, ¿no?, de lo que a día de hoy es la campaña. Y empezamos también a reconvertirla, ¿no?, a algo que ya no empieza a ser frequency. Empieza a no ser frequency. Non-frequency. Non-frequency, tomad eso. Non-frequency. Guardad ese nombre, ¿vale? ¿Te ibas a decir? Y sí, y en este sentido eso, ¿no? También aquí los rituales que emplea Anric, cómo se describen, abundando en lore, ¿no? En cómo se hacen las cosas. Parte inventado, parte real del propio juego, pero yo creo que también cada mesa desarrolla su propio lore en base al original, ¿no? Todo lo que decimos aquí, apuntarlo, lo que nos estéis escuchando, lo que estéis viendo, incluso jugadores aquí, si hay algo que se ha quedado de tintero, apuntarlo porque todo esto tendrá su relevancia más adelante. Lo siguiente vemos... Perdón, esto es sesión 4 y esta visión de la sesión 4 se ha visto reflejada luego en la sesión 10. Cierto. Esta visión, creo que es la segunda escena de la sesión 4, donde toma peso, es en la sesión 10. Ahí no
Sí, aquí nada es baladí. Intento que todo tenga su pieza, aunque hay algunas otras cosas que las hemos dejado un poquito de lado. Conectamos con lo que ocurrió en la sesión anterior, lo que comentaba respecto al elemento disruptor. Concordia empieza a dar los primeros pasos de lo que haría la primera gran tensión que rompería un poquito las confianzas en este grupo. Concordia decide ir directamente al Palacio Catalán un día soleado, muy agradable, lleno de mercados donde la gente, los lugareños, venden sus géneros más importantes. Se va directamente a Omar. Es un esforza, pero también es un chompi. Los chompis en Venecia son prácticamente las fábricas textiles y aunque es una empresa que fabrica ropas. Y en su mayoría los empleados son gente pues sin hogar, gente sin techo y demás. Se les llama chompi porque son como una especie de revolucionarios de corazón. Aquellas personas que han sido sentenciadas a muerte y injustamente, o personas que se ven lastradas a vivir en las calles, en vez de llevarse unos cargos criminales por unos y por otros, pues los chompis los adoptan en base a los contratos para que trabajen en mi fábrica textil. Y con esa condota, con ese contrato contraído con la fábrica textil, evitan que estas personas sean ajusticiadas injustamente. Una construcción de frase preciosa. Te encuentras a Omar y Omar es un hombre que ves meticuloso, es un hombre que incluso parece que roza la obsesión por los detalles. Es bastante práctico y te suelta una frase que tiene doble significado y en función de quién responda significa una cosa u otra. Guantelete o condota. Condota es el contrato. Cuando te ofrece eso, Concordia, tú ya sabes que Omar está interesado en trabajar contigo, más allá de simplemente vender y comprar género. Ahí también te deja claro un leitmotiv de los esforzas. Los esforzas son, en su mayoría, cuando empiezan, ¿vale? Todos los colectivos, tanto comunes como no comunes, empiezan con un rango, al rango 1, y poco a poco dentro del propio colectivo van escalando. El rango 1 de los esforzas son los esclavos, que significa esclavo, y básicamente son aquellos deudores que tienen una deuda tan grande que no van a poder pagar ni siquiera estando muertos. Por lo tanto, una persona, un condotiero, le genera una condota, un esclavo, un contrato en el que le dice: me vas a servir y vas a cumplir con lo que yo te pida hasta que tu deuda sea saldada. Y generalmente la deuda saldada nunca lo es, pero sí que va permitiéndole pasar de esclavo a artífice, etcétera, a tener cargos más importantes dentro del colectivo Sforza. Ahí te das cuenta de que cuando se habla con Omar, se habla con dinero delante. Dinero. Y él te propone algo, ¿no? Sí, me propone. Bueno, primero llega a Concordia, intentando ver quién es esta persona, ¿no? Porque cuáles son sus posibles intereses y si representa una amenaza, conociendo esa información que Burkat me ha proporcionado. Entonces, él me propone, si no recuerdo mal, aparte de que ofrece como si fuera un cliente más, temas de las piezas, de sus trabajos artesanales. Llegó con una reunión, puede ser. Sí, esa misma noche te pide reunirse en un lugar. Además, te lo dice como una forma velada, ¿no? Recuerdo que parecía incluso una amenaza de: me gustaría reunirme contigo en un lugar que yo vi a alguien que quizás estaría relacionado contigo. Y de alguna forma se ha autoinvitado a la base para ofrecerte algún tipo de negocio. Ya ahí no lo sabíamos, pero iba a generarse una situación muy, muy peliaguda. Pero bueno, Concordia veía esta forma positiva. No será la primera vez que Concordia la lía yendo por su cuenta. Bueno, le gusta ir por su camino. Recordemos que Concordia es la única de los personajes que es rescatada del primer grupo original. Del prólogo. Y del prólogo. Entonces este grupo para ella es muy nueva, por tanto no tiene, como bien hemos comentado, ese nexo que une fuertemente al grupo, que poco a poco se va formando. Sí. Entonces, todavía le gusta trabajar solo en modelo de negocio, conocer ¿no? las amenazas, y lo veré más adelante. Pero bueno, se crea ¿no? Se cierra ese acuerdo de vamos a reunirnos en ese lugar que viste a una cierta persona desangrarse el otro día. Aquí vemos, aunque pueda parecer desde una perspectiva alejada de que simplemente es Concordia haciendo negocios para que su negocio funcione, pero desde el punto de vista de sus compañeros, es Concordia quien toma la iniciativa, es ella quien decide y es ella quien actúa
sin contarle nada a los demás. Y esto veremos que se romperá un poco más tarde. Mientras Banzo y Henry están hablando entre ellos, vemos una conversación bastante curiosa en la que Henry le habla un poquito de la vida espiritual, del cansancio espiritual de lo que supone. Sin embargo, Banzo dice una frase, parafraseándolo, que me encantó, y es que él no cree en la magia, ni cree en las religiones, ni en la espiritualidad, pero sí cree en el azar. Y es cuando empiezas a meter el instrumento más importante de un apocalíptico, que es una baraja de cartas arcanas, y lo irás repartiendo a lo largo de la campaña a cada una, pero yo creo que aquí, aunque no va a revelar mucho, sí que veremos en las siguientes sesiones que va a tener cierta importancia la carta que tú vas a repartir. ¿Qué carta sacas para cada uno de tus compañeros y para ti, por supuesto? Era para Tajo los amantes, porque simboliza la unión del grupo. Para Amrit, si no recuerdo mal, era el hierofante, Correcto. porque revela la sabiduría no basada en el estudio, sino en la experimentación y en el conocimiento puro de haber vivido lo que predica. Y para Armonía, el loco, porque simboliza el comienzo del viaje. Es el primer arcano de la baraja de tarot y es la carta a partir de la cual salen el resto de cartas. Y ahí es verdad que antes me adelanté, pero ahí es que cuando estás con Anrit, teniendo estas conversaciones, la importancia de la religión, de ser creyente, de la fervosidad, hay mucha filosofía en esta campaña. Vemos esos mensajeros apocalípticos, ¿no? Vemos como Anrit, si no recuerdo más, se fija en el sistema de correos por palomas y de niños que entregan cartas como propia infraestructura de comunicación. Y luego, pues, Banzo le dice cómo se comunican entre los nidos. También es verdad que aquí, Dani, vas a tener que ayudarme, incluso tú también, Rafa, podrías ayudarme. Tú hablabas, Anrit, de lo que eran las almas perdidas, ¿no? De esos niños que se les consideraban como almas perdidas, que deben protegerse para volver camino. Y eso, aunque choca con el discurso tuyo, Banzo, de estos niños que son almas perdidas que tienen que buscar su propio camino, sí que también te crea un punto de unión y te das cuenta ahí de que tanto Henry como Banzo, por lo menos, protección a los niños, hay una base sólida, ¿no? Hay un cierto respeto hacia lo infante. Esos niños perdidos dentro de lo que es el colectivo anubiano no dejan de ser anubianos reales que se han ido perdiendo a lo largo de las generaciones, pues por falta de creencia, por falta de transmisión de padres a hijos de lo que es realmente la cultura anubiana, pero que son anubianos en su base. Incluso hay unas facciones de los anubianos que van en busca de esos niños, ¿no? Y existen herramientas específicas como un hueso con el que se rasca la piel del niño y según la reacción que tiene se sabe si es un anubiano verídico y entonces se le atrae de nuevo al culto, ¿no? Y esa búsqueda de niños perdidos, de almas perdidas, forma parte también del colectivo anubiano para devolver de alguna manera el Ka a todo el mundo, ¿no? No deja de ser una religión, entre comillas, ¿no? Que pretende atraer a todos a la bonanza que predica, ¿no? Y en este sentido, esa connivencia con ese vínculo con Banzo, que se va viendo a lo largo de las sesiones con respecto al cuidado de los niños, por también cosas que se verán más adelante, ¿no? A la protección de los niños y a su cuidado, pues también genera cierta sinergia con Banzo en este sentido. Para Banzo, los niños que son desatendidos por nuestro colectivo tienen muy claro dónde acaban. Son carne de cañón para prostitución infantil, para explotación laboral, para cualquier cosa. Entonces, hay un cierto sistema para proteger a ciertos niños que puede ser, por ejemplo, utilizarlos como palomas mensajeras, que es como el sistema al que recurre Banzo. Es preferible que te vayas a la otra punta de la ciudad a entregar un mensaje que te dé y que no te molesten porque ese es tu rol en nuestra sociedad, por cruel que sea, porque no deja de ser hacer un niño trabajar y poder hacer que vaya, por ejemplo, el buco, que le puede pasar cualquier cosa, a que simplemente sea alguien que un apocalíptico vea que no tiene mucho sitio y se lo quite de en medio por el simple hecho de no tener una boca más que alimentar. O sea, aparte de ese trauma personal que descubriremos más adelante, también es un sentido práctico de
los niños son la inocencia, es lo poco puro que nos queda en este mundo destruido. Así que deberíamos hacer todo un pequeño esfuerzo por intentar que lo pasen lo menos mal posible. También un poco para hacer que encuentren su camino. Un poco también, si queremos hacer esa comparativa con lo anubiano. También vemos que aunque se pertenezca al mismo colectivo, no significa que todos sean familia. Dentro de los propios colectivos también puede ver sus diferencias o diferencias. En este viaje con Anrit y Banzo vais a ver a Ferro una vez más para ver cómo está Crash evolucionando ante la enfermedad de la Índiga. Y por una parte, Anrit encuentra un gran tesoro que es ese Vademecum de Ferro, donde puede ir investigando poco a poco y que a día de hoy sigue investigando sus páginas, aunque están llenas de fórmulas alquímicas y químicas que todavía está lejos de su comprensión, pero que poco a poco va desgranando. Tú, Banzo, tú ves como Crash ya te llama tío, de alguna forma. Tiene un cierto vínculo ya emocional contigo, como que te reconoce. Pero es verdad que Ferro te indica a ti que cuando vino aquí para atender a Crash se dio cuenta de que estaba acompañado de unas plumas negras. Plumas negras que identificaste muy rápidamente. Sabes que se refiere de la chotacabra, Sira, la urraca, también conocida. Y es por tanto que aquí sería el último encuentro con Crash, porque Ferro te dice que debido a su gran peso de sobrenombre, ¿no?, de Carmino, los catalanos le regalaron un piso franco que solo puede acceder él en el momento que vamos, a un regalo que le hacen a la familia Carmino, y él te propone llevar a Crash allí. Banzo se pone de acuerdo, entiendo. Sí. No me gusta que esté tan cerca de esa familia. De hecho, veremos también más adelante ese odio visceral que tiene Banzo hacia los catalanos y hacia los de Forza. Pero bueno, confía en Ferro, así que aunque sea una propiedad catalana a la cual un catalano pueda llegar a tener acceso, es verdad que es más seguro que quedarse por las calles de Venecia. Así que acepta. Aquí Henry también se ha dado cuenta, y quizás por eso más adelante ocurre una de esas escenas también disruptoras en la trama, que la resina negra o la índiga también tiene propiedades alucinógenas. Gracias a ese Vademecum. Ferro se lleva a Crash a un piso franco que ni siquiera Banzo sabe dónde está. Pero sabe que en algún momento, quizás alce la vista y uno de los niños que salen correteando con una carta en la mano pueda ser Crash. Lo veremos. Mientras tanto, Concordia, tú estás haciendo un poquito de turismo mientras haces tiempo hasta la noche que quedas con Omar y te vas a lo que es una torre de radio. Y conoces a otro de los personajes que parece que va a tener su importancia y relevancia, que es Tiso, que se presenta como un hombre que ha visto mundo, que está intentando inventar un tipo de negocio al que llama segunda mano. Y él, aunque no se considera un gran chatarrero, se considera un chatarrero premium, chatarrero que vende material de buena calidad. Tú llegas ahí preguntando por, primero, cositas inocentes como hierbajo, unas hierbas para mezclar por aquí y para allá, pero luego acabas preguntando por aceites, y no aceites para cocinar, sino aceites más relevantes. Él aprovecha para hablarte un poquito de que tiene otra taberna que se llama la Taberna de Agua Fresca, que también veremos más adelante. Y aquí creo que es la primera vez, si no me equivoco, corrígeme tú, Top, que Concordia revela su apellido, y es cuando le dices a Tiso para darle una muestra de, digamos, de poder, porque digamos, si uno es un gran experto en el negocio y tú también, pues el apellido tiene que importar algo. Y en este caso tú les revelas que eres Concordia Firenze, eres una hija Firenze, que estás conectado con Florencia y el futuro de este lugar. ¿Tiso? Es mi primer contacto, sí. Parece que reacciona sorprendente la sorpresa de cómo conocía y el peso de, como dices, del apellido. Realmente, el apellido es que tiene tanto peso. Es verdad que te encuentras a Tiso y aunque ya sabes muy bien qué negocios tiene, no negocias con él. Ni le compras nada, ni le propones nada. A ti... El pobre se quedó ahí, ¿no quieres nada seguro? Lo pobrecito. Mientras todo esto ocurre, el pobre Tajo está inconsciente todavía, está en la base, se está recuperando un poco, pero no está exento de tener su propia escena. Si no recuerdo mal, la sesión termina con un flashback tuyo, en la que ya empezamos a ver, mientras que Concordia presenta por primera vez su apellido Firenze, en ese flashback se presenta por primera vez un nombre nuevo,
que es armonía. Es aquí donde se menciona por primera vez, pero no se adoptará hasta más adelante. Te lanza, no sé cuántos meses dijiste, creo que fueron 30 meses atrás. 30 meses, a los barrios bajos de Lucatore, donde tuviste una larga estancia allí, a la zona de las neveras, que es la zona de afuera. Y es una zona donde hay bastante, bueno, no mucha, pero sí hay bastante presencia helvética. Y llevas una carta. Llevo una carta a un lugar en el que se ha acordado un encuentro. Ese encuentro es en una choza en la que Adrien, en ese momento aún Adrien, se presenta y cuando abre la puerta con sus energías habituales se encuentra una mujer sin máscara alguna, una mujer que si no recuerdo mal incluso estaba a medio vestir. Por lo cual puedo ver su piel y la sorpresa es que en su piel encuentro y siento, porque Adrien hasta puede sentirlo, restos del elemental. Ella se cubre y es precisamente la mujer con la que quería reunirme, con la que tenía que reunirme, porque parece ser que sigo alguna clase de misión. La misión es clara. Yo tengo algo para ella tiene algo para mí. Yo le entrego una carta y ella me entrega justamente un aceite elíseo. Un aceite elíseo que he de entregar a mi señora en ese momento. Lucía. A mi señora. No se sabe a quién. Es verdad que ahí también se menciona a una persona icónica, una persona no icónica en el sentido metarrol, sino persona icónica de Lucatore. Cualquiera que preguntes por las calles quién es Neva, todo el mundo sabe y señala hacia el claustro de los batistas donde está Neva, ¿no? Y ahí concluye. De hecho, cuando finaliza esa ensoñación en la que se descubre que Adrien, ahora Tajo, se conocía ya de alguna forma con la que sería después Armonía, que no olvidemos que en todo momento se encuentra con su rostro tapado, ¿vale? Por lo menos lo que conocemos a día de hoy, y que ahí Adrien sí que pudo ver su verdadero rostro, sus verdaderos ojos. Se despierta aún febril, pero mucho mejor, mencionando ese nombre en sus delirios, Neva. Y frente a él lo que encuentra es a Murcato. Encuentra que en la base hay alguien que no conoce y que se encuentra peligrosamente cerca de él. Primero se asusta, pero luego parece ser que sus intenciones no son el de atacarle. Esta le cuenta que trabaja junto con Concordia y que, bueno, pues que al igual que él es una paria, que abandonó su colectivo y que a día de hoy se encuentra trabajando por su propia cuenta. De hecho, le dice que está un poco sopesando la figura de Concordia, que tiene amistades muy peligrosas a su alrededor y que le advierte que esté atento, que le eche un ojo encima. No de una forma agresiva, al contrario, de una forma reflexiva, del estilo de yo voy a ponerle mi ojo encima, pónselo tú también, porque se está juntando con amistades no demasiado usuales. Y concluye la sesión 4 y pasamos a la quinta y última que vamos a hablar en este punto de control. Y este es quizás un punto de inflexión importante, ya no solo para los personajes, sino para Venecia. Esta sesión se titula Fe y es lo que gira toda esta sesión. Lo primero es, nos encontramos en la fortaleza Sforza y podemos ver varios libros de lo que luego conocerían los personajes como el Codex Auroritas. Y son libros de cueros bajo el escudo Sforza y pues se lee, por ejemplo, el libro del agua. Y el libro del agua es la que expresa que el agua no es botín, es promesa. Y que las tres fontanas son las estructuras sagradas y principalmente políticas de Venecia. ¿Por qué ocurre este inicio? Lo veremos un poquito hacia el final de esta sesión. Pero nos vamos a un momento de completa sorpresa. Hay una reunión con Omar. Es verdad que hubo una reunión previa antes de la noche, en el que después de todo lo que había ocurrido por la mañana y demás, te encuentras con
con Omar en la Piazza Mozzafiata, en ese jardín visible, ya que él, de alguna forma, quería soltar una información. Primero, volver a dejarte claro lo del anabatista herido. Te vuelve a insistir, esta vez ya ni siquiera con mensajes secundarios, ni con guantelete, ni con condota. Te dice directamente que esta noche vamos a hablar de negocios, porque él quiere meterse en el negocio. No sabe lo que haces, pero él quiere una condota. Y te habla por primera vez la palabra del responso. El gran evento. El main event de Venecia. Una de las tradiciones más importantes de la Cofradía de la Buena Señora, que luego hablaremos. Si os parece, aquí es verdad que hicimos un pequeño lapso. Antes comentábamos que ese mismo día que conocí a Omar a la noche lo vería, pero que ya no era la noche, sino era el día siguiente a la noche, porque en esa reunión estaba presente también Tajo, ya se había medio recuperado, se había levantado, y vamos a ir con ese delirio de Tajo, porque tú te despiertas, aparte de hambriento, oyes un tarareo asíncrono en la sala aledaña en la que tú te encuentras, y te golpea ese olor a hierro al olfato. Sí, volvemos a ver a esa mujer. A esa mujer que de alguna forma le ha causado todas estas alucinaciones, toda esta fiebre. De hecho, puede ser que incluso el propio encuentro con Murcato, si no llega a aparecer posteriormente y se certifica que existió, podría haber sido también una alucinación. O sea, pero esta era Sira, la urraca, la maldita mujer que parece que le vendó, pero que por otra parte le infectó. Esta le hace tropezar con la máscara de Concordia, y le dice que la mire. Él la inspecciona, ella se burla y le dice que se la ponga. Tajo en ese momento sabe que lo que está pasando, que esa fiebre, que ese malestar es culpa de ella, y no sabe nada de sus compañeros, por lo cual cree que los ha asesinado a esa tipa por alguna clase de venganza, por lo que a lo mejor Claudia Forza hizo a los suyos. Así que mientras que Sira recita una frase sobre la fe, sobre las pruebas de agua y de corazón, Tajo la intenta matar, básicamente. Coge la mesa que está en el centro de la habitación principal del refugio, porque está intenta estampársela. E intenta estampársela para darse cuenta de que era un delirio. Aquí viene una conexión con Henry. Aquí tú despiertas y aquí hay unas ciertas concesiones y sobre todo confesiones. Ya despierto en la base, Henry te calma con esos inciensos, te pregunta incluso por esa alucinación que has tenido, ese sueño tan raro, ya que ella lo podría ver como un augurio. Y de hecho, de alguna manera le invito a que interprete esos sueños en positivo, como una información, como algo que le puede ayudar a llevar adelante algo que tenga en su futuro. Empieza a revelar. Él recuerda además cómo cuando llegó a la base, la primera que le atendió, y de hecho que se introdujo incluso en esos delirios y en esas alucinaciones, fue esa figura, fue Amrit. Y cómo la acompañó, cómo le curó, él lo recuerda, y hay un momento de conexión muy fuerte. Tanto es así que parece ser que en algún momento, fuera de cámara, ellos han hablado de los elixires, han hablado de los aceites elíseos, y él le ha prometido el intentar por todos sus medios conseguirle elixir de ambrosía. De alguna manera hay cierta conexión en el concepto de elixires, toda la parafernalia que maneja Henrit tiene un componente de químico, ¿no? De mezcolanza de hierbas, productos, aceites, esencias, ¿no? Y de hecho tiene un pequeño, digamos, taller o mesa de trabajo en su zona de habitación y tal, en la que hace ese tipo de cosas, ¿no? Mezclar elementos para obtener aceites, elixires, lo que sea, ¿no? Y poco a poco, desde dos perspectivas diferentes, se empiezan a ver muchas similitudes entre el cuervo y el león, entre cómo utilizan los anubianos la química de una forma de destilería con sus propios cuerpos, a cómo
los propios anabaptistas destilan esos aceites elíseos y los consiguen con métodos ocultos en Ciudad Catedral. Entonces ahí hay una conexión también espiritual, las emanaciones por un lado y esas ensoñaciones que tienen los anubianos y que le permiten incluso no solo ver hacia atrás, no solo ver el mundo de otra forma, sino incluso ver el futuro. Entonces empieza a haber una conexión ahí en lo espiritual y en lo físico con Amrit. Empieza a ver ese vínculo de Amrit-Tajo. Incluso ese creciente, no diría que odio, pero sí que cierto fervor de ira hacia los Sforza y sobre todo a la figura de la Urraca y lo que representa. Pasamos de los vínculos a lo que son los objetivos. Banzo, tú aquí en esta escena tú tienes dos mensajes. Uno, que te dan a ti para otra persona que no es para ti, que acabas leyendo, y otro que mandas tú, si no recuerdo mal, a una tal Sol, en el que dejas muy claro cuáles son tus objetivos a largo plazo y mencionas tú en esa carta lo que sería el vínculo con Armonía, con Concordia, ese vínculo de esa futura Florencia lejos, o esa cuna futura de Florencia para los niños desamparados. Cuéntanos un poco cómo es esa escena de recibir la carta, qué es lo que lees en ella y cómo es la carta que tú le mandas a Sol, hablando de un tal Rumián y demás. Sí, bueno, la carta que me dan, una de estas palomas mensajeras, al fin y al cabo saben que si quieren... Al final todos los apocalípticos nos conocemos y sabemos qué círculos frecuentamos. Si ya me han visto por la calle con alguno de estos sinvergüenzas, van a saber que para entregarle un mensaje a ese sinvergüenza me lo tendrán que dar a mí porque no hay forma de que se pueda hacer de otra forma. Así que me dan un mensaje para Amrit. Un mensaje que supuestamente tenía que dar en secreto, pero evidentemente como buen churretero que soy, leo y es una citación para esa misma noche, a verse en cierto sitio. Y aunque es verdad que no va firmada, hago como que consigo apañármela, porque al fin y al cabo una cosa de la que no hemos hablado mucho es que Banzo es un artista, es un pintor, el motor creativo casi del grupo, y veremos más adelante que eso tendrá también su peso, como todo. Me la apaño para que parezca que no se ha leído el mensaje. Es un mensaje para Amrit, es una citación para esa misma noche. Y la carta que yo mando a Sol, un personaje del cual todavía no conocemos mucho y que quizá conozcamos en las siguientes partidas, hablo de ese plan que tengo de básicamente reducirlo todo a ceniza. Como hemos perdido mucho, como nos quitaron a Rumian, no sabemos todavía quién es, pero entendemos que es alguien bastante importante para Banzo que ya no está. Y intuimos también que Sol es la persona con la cual ese tercer vínculo con Rumian, Banzo y Sol sería como la triada. Y habla con esa rabia, esa furia y esas ganas de reducirlo todo a escombros para poder irse a un sitio en el cual ya no quede tanto pecado, un sitio en el cual se pueda empezar de cero, por así decirlo. Ahí está el vínculo más con Armonía, con esa promesa que nos hizo de poder irnos a Florencia. Ese momento en el que firma como el ahorcado y esa frase que te repites como mantra, ¿no? Cuando mencionas a Rumián, no nos van a volver a tocar, de alguna forma. De recoger información, cuando entregas esa carta, nos vamos con Concordia, que está de nuevo haciendo turismo por Venecia, y escucha. Tiene cierta predilección con el colectivo yajamedano, porque son gente muy vivaracha, gente muy familiar, que acoge a quienes tengan buenas intenciones. Y sacas un poco de información, sobre todo por lo que está a punto de empezar, que es la procesión de la Buena Señora. Se habla de que todos los años que se hace esta procesión, el responso lo daba normalmente a Bondía Catalano, pero este año el responso lo va a dar Claudia Sforza y hay muchos rumores de lo que está ocurriendo. Y también te das cuenta de algo relacionado con Abondía. Hay algo a nivel de historia que deja más de uno un poco enarcando una ceja de lo que es Abondía Catalano, de lo que era a lo que es ahora. ¿Qué era exactamente eso?
Bueno, bien decía que Gabón de Catalán es una persona entrada en mayor y que poco a poco, aunque era el portavoz de este gran evento, su avanzada edad y estaba, digamos, impidiendo, ¿no?, cumplir sus labores, pero recientemente se le ha visto mucho más joven y más energético, enérgico, desde que cambió su religión ¿no?, de la cofradía de la Buena Señora a la neognosis. Una conexión Y, ahí, ¿no? y creo que a partir de aquí se empieza a llegar, ¿no?, a caminar un poco sobre esta palabra que es la fe, que es tan importante y se vuelve incluso un tema central. Claro. Y es una información muy, muy importante. Pues eso, Dabondía pasó de tumba viviente, ¿no? Un hombre con cataratas que apenas se podía sostener a que de repente es un hombre con cierto vigor, fuerza, capaz de empuñar sus propias armaduras de los colores catalanos. Es un hombre entrado en los 90 años. Así que algo extraño ahí, en lo que lo apuntas en tu libreta de cosas que podrían ser interesantes en un futuro. Nos vamos a lo que mencionaba en la carta que Banso sustrajo, pero luego entregó de buena fe, sin que se sospechara nada de que él ya lo había leído, con esa frase de ve a dónde nos encontramos por primera vez esta noche, nuestro color es la clave. Y allí va Anrit, ¿no?, rauda y veloz, hacia el Emeridien. Le dices a ese yejamedano que regenta las termas, le dices el jade, te deja entrar, estáis sola las dos. Pero vamos, aparte de escucharse el constante goteo, los vapores del calor del interior, el corazón te bombea no solo en tu pecho, sino incluso en tus oídos y en tus ojos, de lo que ella te dice. De lo que nos decimos, ¿no? En realidad soy yo la primera que se confiesa su amor por Diana. En realidad han ido habiendo encuentros y cada vez más próximos, ¿no? Y ese sentimiento hacia Diana que no es correspondido. No solo eso, sino que Diana me dice que se va a casar en contra de los deseos de su familia y de su padre en concreto, ¿no? Pero que le da igual, que se va a casar y que ese matrimonio que va a contraer va a dar más poder, incluso va a ser a la familia, ¿no? Va a ser algo que va a dar más fuerza a la familia. Todo esto muy crítico porque ni Anrit sabe quién es su familia ni quién deja de ser, porque el único contacto con Diana es el propio, ¿no? Pero en estas conversaciones también hablan, ¿no?, del concepto del amor de la cultura de los anubianos, ¿no? Es una curiosidad que tiene Diana. Anrit se lo explica. Que más o menos era como un amor sin ataduras y sin ceremonias. Y sin ceremonias, y que pero también es un poco inventado, no es canon en el lore, pero bueno, en ese momento nos nació así y me gustó. Incluso que no sé si a Viena no lo tomó como propuesta, pero lo era, de un amor a tres, sin límites en realidad, ¿no? Un poco más abierto que lo que podría considerarse en una sociedad todo lo civilizada que puede ser una sociedad de Génesis, ¿no? Pero pese a todo, el vínculo de ambas sigue fuerte. No se rompe, sino que incluso te diría que se refuerza, porque va más allá de una necesidad, no creo que fuese una necesidad, pero de una focalización a la pareja o a la relación de pareja, sino que, bueno, eso no puede ser, pero no quiere decir que no, el vínculo entre nosotros no exista y continúa ahí. Luego viene el primer punto disruptor de la campaña. Y voy a soltar la frase y quien quiera que nos hable qué ocurrió aquí. Aparece Omar en la base. Estáis todos. 15.000 letras de cambio a cambio de una condota. Y finalmente, Concorde se convierte en el condotiero de Omar. A razón de 50
letras de cambio semanales hasta cumplir la condota de 15.000. ¿Qué ocurre aquí, chicos? Yo te recojo una cosa rápido. No fue lo que realmente pasó fue después de todo esto que te has contado. Exacto. ¿Vale? ¿Qué pasó aquí, Top? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está la ¿Qué pasó aquí? La parte objetiva Cuéntanos. es, rápidamente, Omar te ofrece un trato importante, ya que Omar tiene conexión con los esfuerzos, entonces de alguna forma puede ayudar al grupo con los objetivos e intereses comunes. Ya sea a través de información, de material, de hecho Tajo le pide un material como para una prueba, y más o menos se cierra el trato. Tengo que apuntado que cada uno puso una cara despreciativa hacia esto de diferentes Claro, formas, así a que ver. cuéntanos un poco. Como jugadores he de decir que todos sabíamos del tema de la reunión porque evidentemente estamos pendientes Claro. de la partida y tal. Tú ponte desde el punto de vista de nuestros personajes, que de repente llega No, Concordia- Rafa, deja que primero hable desde el punto de vista de Top Sí, y sí. luego el resto decimos cómo Sí, sí. lo interpretamos. Un momento, ¿qué te parece? Cuéntanos, Top. ¿Qué te Cuchillo. pasó por la cabeza? Cuéntanos. A ver, viendo que el lugar ya estaba comprometido, yo vi de la amenaza una oportunidad. Ajá. Bien defendido, la verdad. Si él dice que termina el speech aquí, yo ya digo que está bien. Ya. No voy a mentir que es así. Un tío se desangra por un callejón, no va a una casa, y del callejón desaparece. Ahí van a meter las narices. El lugar ya está comprometido sí o sí, entonces digamos que de cierta manera concordia también las intenciones de esta persona que es tan insistente de querer meterse en el lugar. Digamos que de metidos, ¿no? de locos al río, y lo quiere involucrar más de lleno, digamos, para mojarlo, o sea, meterlo en lo que es en el percal, y eso, volverlo como un activo más a nivel negocio, porque realmente es, digamos, una forma de fortalecernos como grupo. Eso es de forma muy inocente, en verdad, desde el punto de vista de tener en cuenta que sí, que Concordia al principio estaba muy solitaria y estaba intentando hacer conexiones, contactos, puntos importantes, entonces, bueno, se iba a caer. Y justamente antes de que llegara Omar, ya estaba en la mente de forma muy incómoda, en esa mesa, mirándonos las caras de, ¿cómo que va a venir alguien a hablar con nosotros? Sí. Yo me gustaría intervenir primero como reacción a esto que sucedió, porque creo que la reacción de Ambrit fue la más virulenta. De hecho, en el prólogo que jugamos, el personaje que yo llevaba entraba en bastante... chocaba mucho con Concordia, ¿vale? Y mi premisa para la campaña era, hostia, quiero tener buena relación con Concordia en este personaje, ¿vale? No lo pone fácil, Y en esta situación lo que le dije, yo quiero quererla, pero no se deja, joder, no se deja, ¿vale? Ambrit fue muy dura con Concordia en esta situación, en la medida en la que la idea de Ambrit para con el grupo era que tenía que ser un grupo y no unos súbditos o empleados de Concordia, y el hecho de que hubiera traído sin consultar a alguien a la guarida, no era nuestra casa, no solo nuestra casa, era la guarida, el lugar de seguro, el lugar protegido, el lugar a esconder, el lugar a no enseñar, que trajera hola, buenas tardes, aquí un señor, lo cual... Entonces, Ambrit fue muy, muy virulenta su reacción con respecto a esto. De hecho, quisimos tu opinión, y te negaste a hablar, te negaste a participar. Sí, sí, la verdad es que Concordia, a la armonía. Que justamente el personaje, Concordia es mi personaje con rostro, es mucho más reservada. De hecho, es esa evolución es lo que hace el contraste más adelante. Es muy... Como he presentado al personaje hasta al inicio, hemos visto el trasfondo de Tajo, hemos visto un poco de Banzo. De Concordia realmente no he comentado nada. He comentado qué ha hecho durante la sesión, pero no qué ha hecho antes de estar en Venecia. No sé, ese trasfondo, esa historia que se ve más adelante, precisamente, en forma de droga, ¿por qué será? Es la parte de la esencia que bueno, originalmente tenía con Concordia. El ser muy reservada, debido a los negocios originalmente,
ha hecho que ganara esta desconfianza creciera mucho con otro personaje que ha creado esta situación que es completamente lógica. De hecho, de ahí quiero remarcar dos cosas. Una con Banzo, para darle la palabra. Que primero, Banzo, tú de alguna forma amenazas a Omar. Pero claro, Sí. Omar es una esforza. Y conoces muy bien lo que es la traición. Y Banzo lo veía, estaba preocupado con a ver si los esforzas van a venir y nos van a joder aquí por la traición de este gilipollas. Y él te da peso de argumento para que puedas confiar en él. Pero Banzo no confía. Que reafirme. No. Claro, es que es lo que iba a decir, que tú ponte que nosotros, nuestros personajes de la nada, llega Concordia y nos dice, oye, por cierto, vamos a tener así una reunión con un tal aquí en casa. Pues claro que evidentemente todos nos preocupamos. Pero es que aparte, justo, Banzo estaba pintando un cuadro con esta gran catedral en llamas y con un perro negro mordiendo el escudo justamente de los esforzas. Así que es como que no estaba el caldero no estaba el horno para meter el bollo de que metiera a alguien aquí, una persona en nuestra base. Él se pone fuerza. Claro. Y ahí entra lo segundo, entra Tajo. Porque Tajo te da a ti una frase importante, Concordia. Te acerca a ti y te lanza el guante de todos, de alguna forma te miran con la desconfianza que acabas de generar, pero él te dice que tienes que cuidar el rebaño, ¿no? Exactamente. Aquí, Una palabra muy directa. Tajo, además, sabe que no es la primera persona que metes aquí, que le has dado el acceso, que conoce el lugar. Es la segunda. La primera fue Murcato. Y solo él hasta ese momento la ha visto dentro de la base. Entonces, claro, él también desconfía, pero aquí intenta hacer algo paternal contigo. Primero, siguiéndole en determinado punto, cuando ya ve que el trato está cerrado y que no queda de otra, huye hacia adelante y le dice, vale, consígueme queroseno para el escupefuego, Sí. un arma muy potente que tiene en su poder, pero que no tiene combustible. Y para validar un poco más ese trato con que has llegado y sacarle algo de partido, a lo cual el tipo accede, Omar accede, y luego te dice eso. ¿Por qué? Porque no es que confíe tanto en ti, sino sabe que esa tal Neva ha confiado en ti y él confía en ella. Así que hay algo ya que os une, aparte de que ha visto esa fragilidad en tu cuerpo y sigues aquí, años después. 30 meses. Y sigues aquí delante de nosotros. Otra cosa que enfadó también a Banzo, por cierto, es el hecho de que no regateara. El tío le dijo esto y Concordia dijo, claro, evidentemente, y te toma la mano en vez de regatear, de negociar o de trampearle, que es lo que Banzo hubiera hecho. Me firmé. Y porque yo le asumí la responsabilidad y dije, le iba a pagar. Yo no quise involucrarlo en ese trato. Es verdad yo creo que perdona, como jugador te viste un poco abrumado, sí. ¿no? Porque no esperabas la reacción de todos en ese sentido. Sí, él más o menos Tajo te lo dice, ¿no? Me refiero ya a Top como jugador, ¿eh? Que claro. Hostia, no pensaba que se le iban a tomar así, ¿sabes? Y ahí se cumple una de las visiones de Tajo. Y es que Sira le decía, coge esta máscara. Y justo en ese momento, en la escalera para salir del lugar, cuando Concordia está abrumada porque no se esperaba cómo sucede todo, te quitas la máscara. Te la da. Te la dejo a ti, porque estaba en la escalera a la salida. Y que de hecho, sin saberlo ella... Tajo tienes esa visión, como esa visión mezclada entre la realidad y la alucinógeno. Ves cómo brota ese líquido negro de la máscara y recuerdas la voz de Sira de póntela, ¿no? Entonces ya empiezas a ver las conexiones con ese sueño. Ella se va. Os quedáis en la base. Y es verdad que no estáis mucho tiempo porque después salís, porque resulta que esa misma noche va a empezar ya la procesión. Y la procesión empieza con el responso. Podemos ver la piazza totalmente engalanada, protegida por esforza y unos cuantos helvéticos por la zona, los primeros helvéticos que se ven. No está Bondía por ningún lado, pero sí se puede ver a Claudia la despiadada, que empieza a recitar unos pasajes de ese códex que abre la sesión.
Y luego vemos cómo arrastra, ¿no? Arrastra a una mujer completamente desnuda y magullada, y Claudia dice que la va a ofrecer como sacrificio por los hijos robados de Venecia. De alguna forma, con sus palabras veladas, amenaza a los catalanos y sobre todo también incluso a los venesatos. Primera vez que se menciona la familia Venesato de Lucatore. Y con esto da comienzo a lo que se llama el ritual o la procesión de la Cofradía de la Buena Señora de las Tres Fontanas. La multitud empieza a aplaudir como fervientes creyentes extremos, valoran lo que acaba de ocurrir, y empieza esa procesión que durará 3 días. Y la gente empieza a apuntarse a este peregrinaje en la que caminan por diferentes partes de la ciudad sin comer, sin beber nada, completamente desprovisto de abrigos, van completamente descalzos y caminan eternamente hasta llegar a las 3 fuentes, uno cada día, para ver un poquito de ese cuenco de agua pura, la poca agua pura que tiene este lugar. Concluye esa sesión con un poco agridulce, ese tema disruptor, pero veremos cómo ese quitarte la máscara no solo significa un gesto dramático de giro de los acontecimientos, sino que incluso tiene un impacto en el carácter de concordia y en la unión para por el grupo. Hasta aquí hemos llegado con las importante también ¿Sí? que la mujer a la que quieren sacrificar es Sira, la que acosó a Tajo en su momento, la que colocó la pluma de cuervo debajo de la almohada de Crash. Así que el pensamiento que pasa por la cabeza de Banzo en ese momento es: no la vais a matar vosotros. No me vais a quitar ese placer. Ahí tienes ese nuevo objetivo de intentar meterte en el escuadra de los Sforza para intentar llegar a la celda donde la tienen cautiva. Por algún momento la tienen viva y no se sabe si al término de los 3 días de la procesión harán algo con ella como sacrificio, como bien apuntaba Claudia, o veremos qué ocurre con ella. Pero sí, un personaje que de alguna forma también fue atrapado, veremos cómo, si algún día se descubre la verdad tras esto. Y con esto te concluiría las 5 primeras sesiones de la gran campaña que estamos jugando. Nos quedan todavía otras 5 sesiones, que esto ya en el punto de control número 3 las abordaremos. Y creo que a partir de la sesión 6 se empiezan a ver mucha mandanga. Empieza a haber muchas más conexiones entre ellos. Tienes que hacer el típico McGuffin de repente flashes en una palabra... Incendio, boda, tal cual, eso tiene que haber, ¿no? Lo acaba de decir, hay un incendio, hay una especie de boda, hay un enfrentamiento con el gran abondía catalano, de hecho se presencia, uno de los personajes llega a verlo y a oírlo, incluso casi a olerlo. Podemos ver también la Índiga, como va poco a poco apropiándose del terreno, y también vemos incluso personas que aparecen en un momento muy concreto, y hay revelaciones en base a estos personajes nuevos, más allá de los que ya conocemos, como es Murcato, que también profundizaremos más en ella con su conexión con Tajo también. Profundizaremos quizás en uno de los flashbacks un poco más duros de los 4 presentes, que es el de Anrit, sobre su vida pasada en África, no me acuerdo que era Moret, no me acuerdo ahora. Tengo que mirar mis notas a ver dónde era exactamente la ciudad africana en la que se encontraba Anrit. En fin, hay muchas cosas que van a ocurrir. Sí que no todo es malo. Hay cosas positivas. El grupo se va a unir mucho más. Van a haber mucha más comunicación entre ellos. Se van a reforzar relaciones interpersonales entre cada uno de ellos. El Tajo y el Banzo nada los unirá más que el propio fuego. Al igual que a Anrit y Concordia no les unirá más allá a unas cosillas que ya veremos. O sea, yo creo que 5 sesiones han dado para establecer las bases y el tono de lo que está ocurriendo en Venecia, para dar contexto histórico. Y durante la procesión de los 3 días veremos qué es lo que ocurrirá en las siguientes 5 sesiones. Probablemente nos hayamos dejado 1000 cosas. En las sesiones ocurren muchísimas cosas. Hay muchísimas palabrerías, muchísima filosofía detrás, muchísimas intenciones, muchas cosas apuntadas. La profecía, recordar esa profecía que se ve en la 4ª sesión, ¿no? Esa visión de Anrit, de la torre inclinada, los hilos azules y demás. Todo eso tiene su sentido mucho más adelante. Todo eso va a tener relevancia, así que cuando veáis que ya está publicado el punto de control 3, o queréis saber, si ya sabéis que lo vamos a anunciar en redes sociales, seguidnos en las redes sociales, en la descripción del vídeo tenéis todos los enlaces, y anunciemos que va a haber un punto de control 3, repasad el punto de control 2 para tomar notas y ver que todo va teniendo su sentido. Quiero pasaros la voz a vosotros, algo que queráis decir antes de cerrar el vídeo y por consiguiente cerrar el directo.
Yo lo hablaba Rafa antes de juntarnos, no pensaba que habíamos hecho tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y estas 5 sesiones ha sido solo plantearlas. Donde pasan cosas de verdad son las próximas 5. Sí. Ahí se mueven las Ha cosas. faltado el cliffhanger típico de y es posible que veáis caras famosas o reconocibles del pasado. Sí. De hecho, se mencionan caras famosas del pasado y se ve una famosa del pasado. Todo está conectado de una manera. Yo creo que esta forma de los puntos de control también te da como perspectiva y me llevo el ver cómo aquí el grupo se desgasta, se desmiembra hasta cierto punto y luego cómo los siguientes 5 episodios han sido esa reunión, el coser, la costura desgarrada y me pregunto qué pasará en las 5 siguientes sesiones. No, porque sí que ahora me da esa sensación de conclusión incluso, de que ha sido una gran conclusión, porque ha nacido así, y creo que cuando termina el episodio 10 también hay una cierta conclusión, un cierto cierre Sí. al grupo, a lo que le está ocurriendo a este grupo de personajes. Y me pregunto ¿qué pasará de la 10 a la 15? ¿No? Bueno, pues lo veremos. Y nombres que se han mencionado. Hemos mencionado Yaciel, hemos mencionado Gallius, Pérsidas, Petir. Hemos mencionado un montón de estos nombres que, aunque parecen personajes secundarios que cumplen una única función, todo esto se recoge y se le da dimensión en futuras sesiones. Todo eso lo iremos viendo. ¿Nadie más quiere decir nada para despedir? Me gustan mucho los temas puntos de control. Es que me pongo muy emotivo. Sí, algo que comenta alguien en el chat Amanda. es que es una pena no tener, no poder haber hecho hasta la 10 para que se pueda enganchar en la 11. Claro. Pero es que yo de la 11 tengo muchas ganas. Sí, sí. Veremos que llega antes, si la sesión 11 o el punto de control 3. O sea, Hombre, hay que tener en cuenta que si ya el resumen de los 5 primeros capítulos nos ha llevado 2 horas y 10 minutos, como hiciéramos lo de los siguientes 5 que tienen más chicha todavía, claro. se nos va el directo a 6 horas. Hay que tener en cuenta de que este va a ser el último directo de The Genesis del año. Ya no vamos a volver a jugar hasta el próximo año, hasta que entremos ya en enero. Por lo tanto, a lo mejor un punto de control 3 podría caer antes, sobre todo para ponernos en tono y poder volver de más de 3 semanas empezar el próximo año con el punto de control y luego ya sesión 11. Y luego ya la sesión 11 y veremos si abarcamos las 5 sesiones que quedan o intentamos abarcar 2 o 3, porque es verdad lo que dice. Es verdad que si hemos estado 2 horas para 5 sesiones, lo que ocurre después es que se empieza a desarrollar más trama de fondo, más trasfondo, se puede ir mucho más allá. Dicho esto, hay una... Antes lo que he mencionado, lo que son los Codex Sorrita, son los libros de cuero viejo que tienen el Claudia Force en su poder dentro de las cuadras que los personajes en aumento podrán llegar a tener en sus manos. Se menciona el libro del agua, en concreto el capítulo 3, pero también está el libro del camino y también está el libro de la guardia. Todas estas frases están elegidas muy cuidadosamente por un servidor porque quiere hacer sufrir a los jugadores, y quiero repetir el libro de la guardia capítulo 9. Que versa lo siguiente, y es que la fe no es hierro ni dogal. Guardaos de los que atan con palabras. 3 veces probad el agua y 3 veces probad vuestro corazón. Hierro, 3 y corazón. Dicho esto, nos vemos pronto. Teniendo en cuenta de que esto es el último directo del año, pues felices fiestas a todos los que nos estáis viendo y los que nos veáis en diferido. Feliz año nuevo probablemente, y nos veremos en 2026 con esta pedazo de campaña, con esta pedazo de mesa. Sin más, a más ver. O como dirían en Venecia, non se perdona senso tradimento. Va a haber mucho latín y mucho italiano en las próximas 5 sesiones. Chao, chao. Feliz Navidad. Chao, chao. Chao.